Sí, buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión de tarde de la primera jornada del curso Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas en malaria. En esta ocasión iniciamos la tarde con un panel de debate que hemos titulado ¿Qué es el paludismo? Principios científicos, en el que tendremos 3 ponentes de excepción, muy conocedores del tema, que además pues, van a hacer una secuencia lógica sobre temas fundamentales que luego nos pueden dar lugar a un pequeño debate, ¿no? Van a hablar del parásito en sí, la parte clínica y el diagnóstico del parásito. Y para la primera parte, que nos va a hablar sobre el parásito concretamente, tenemos con nosotros a la profesora María Teresa Blanco Roca, que es catedrática de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Profesora Blanco, la audiencia es suya. Esa no es, esa la de tuyo. Mira, a ver tú que la tenías tú ahí. Aquí me parece. Está aquí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Juste y a la Universidad de Extremadura que me propusieran ser también codirectora de este curso, lo que para mí pues, ha sido aceptado inmediatamente, fue aceptado inmediatamente. También a la Agencia Extremeña de Cooperación y agradecer a todos los asistentes el ánimo con el que han venido y que los tenemos aquí todos muy atentos un rato detrás de otro. No solamente quiero agradecer, sino quiero felicitar también, porque quiero felicitar fundamentalmente a la Fundación de Juste, Europea de Juste, la labor que ha hecho, apoyada por el otro director y también apoyado por los asesores en organizar esta reunión tan bien organizada y tan fantástico que espero que todos quedemos satisfechos. Dicho esto, nosotros, el debate nuestro está, como han comentado, en 3 partes: el parásito que me corresponde, la clínica y el diagnóstico. Después de estos 3 días supongo que todos se irán sabiendo mucho de la malaria y de el problema de la malaria en el mundo y de si conseguiremos o no erradicarlo. Pero esta incidencia en el mismo tema tiene un pequeño problema, que el pequeño problema es que yo voy a hablar del parásito y en la clase anterior también se habló del parásito. Felicito a la doctora Montero por la exposición tan maravillosa que hizo, pero la mía va a ser distinta, porque la mía es una presentación del parásito a vista de pájaro. Como yo digo, como si yo cuento el cuento de Caperucita que sale de su casa, pasa por el bosque y se va a ver al lobo, yo voy contándolo desde arriba y ella se metió en la cesta y dijo lo que había dentro de la cesta. Bueno, dicho esto, pues voy a empezar ya con la exposición. Respecto a qué es el paludismo, copio la definición de la Organización Mundial de la Salud: enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. Yo me centro en el parásito. Voy a hablar un poco de su morfología y del ciclo vital. No puedo empezar a hablar del parásito sin nombrar a quien primero lo descubrió en el año 1881, Laveran. Describe ya en un artículo un nuevo parásito encontrado en la sangre de pacientes que sufrían la fiebre, la malaria. Incluso esta es una imagen del Hospital Militar de Argelia, donde él hizo sus trabajos, y describe el parásito, hace unos esquemas
que podían ser perfectamente válidos como pinta el parásito dentro del glóbulo rojo. El parásito, esto simplemente para centrarnos, de protistas, protozoos, parásitos unicelulares, apicomplexa, ya lo hemos dicho muchas veces, dentro de los apicomplexa hay muchos, familia Plasmodium y género Plasmodium. La morfología de ese pequeño parásito que vemos colocado dentro del glóbulo rojo, vemos cómo ocupa una parte del glóbulo rojo. Ese pequeño parásito tiene una serie de componentes que le permiten llevar a cabo su ciclo completo. Destaco en azules elementos secretores implicados, productores de esas miles de proteínas que esta mañana nos han explicado. Entonces, resaltar que las micronemas, que ya se habló de ellas, las rhoptria y los gránulos densos, forman parte de ese complejo que permite al parásito hacer su ciclo de vida. Este es un esquema de ese complejo apical. Esta mañana también se comentaba que la vida del parásito es complicada, pero su estructura también lo es. Entonces vemos como en ese complejo apical tienen unos microtúbulos intraconoidales que dirigen dónde van las rhoptrias, anillos preconoidales. Cuando estás acostumbrada a la clase y vas siempre señalando, te encuentras un poco paralítica, pero bueno. El conoide, que según las especies es diferente, los anillos polares, micronemas, los microtúbulos, ahora en este caso subpeliculares, las rhoptrias y los gránulos densos. O sea, este es el esquema de lo que antes habíamos visto. Todos esos componentes fundamentales en base a esa secreción de esas sustancias que le van a permitir parasitar las diferentes células a las que va a entrar. Por eso se llaman apicomplexa. Ese complejo apical que les he descrito no solamente es de Plasmodium, es también idéntico en Toxoplasma, en todos los parásitos que son de este grupo, ¿no? Que tienen ese mismo complejo apical. Todos son parásitos obligados, no los vamos a encontrar con vida libre, son parásitos estrictos, todos parásitos. En concreto el del Plasmodium es heteroxeno, ¿por qué? Porque requiere dos hospedadores, necesita del mosquito y necesita del hombre, y su ciclo vital, como ya vimos esta mañana también, tiene dos tipos de reproducción, la reproducción asexuada y la reproducción sexuada. Y precisamente esos componentes de esas glándulas secretoras que le permiten entrar dentro de la célula, donde vive, tiene una serie de estadios intracelulares. ¿Qué especies son productoras de paludismo? Entonces, hay 4 que si les pregunto, seguro que todas se lo saben, bueno, también sabrán todas el quinto parásito productor de paludismo humano. El Plasmodium falciparum, que es lo que llaman el paludismo grave por su letalidad, y el Plasmodium vivax, que es mayor en frecuencia, pero como nos dijeron esta mañana también, no se separa mucho en complicaciones cada vez más respecto al falciparum, al ir apareciendo también resistencia frente al vivax. Ovale y malaria son más raros y el Knowlesi es el que era parásito de animales, de primates, y que está apareciendo dando casos en el hombre. Cada vez que un patógeno es de exclusivo reservorio humano, es mucho más fácil de controlar, porque los humanos más o menos somos controlables. Pero cuando hay un reservorio animal, un reservorio salvaje, es mucho más difícil controlar esa parasitosis. Y entonces, aunque parezca mentira, tampoco se ha podido controlar los 4
exclusivos humanos, pero el que empiecen a aparecer otros que son zoonosis, o sea que del animal salta al hombre, pues complica más todavía el control de este proceso. El principal modo de transmisión, también lo han dicho y lo voy a decir porque todos tendremos que decir lo mismo, es la picadura de la hembra del Anopheles que transmite los esporozoitos. La hembra chupa la sangre para la producción de los huevos. Entonces, por eso en la hembra es donde radica la picadura al hombre, ¿no? Y es una fase importante para la lucha contra el paludismo, la lucha contra los mosquitos. Y el avance que ha habido simplemente con el uso de las mosquiteras impregnadas en insecticidas ha sido grandísimo. También se ha dicho esta mañana el porcentaje de gente que utiliza las mosquiteras y la bajada que ha habido de las parasitosis en base al uso de esas mosquiteras. Vuelve a ser más de lo mismo que ocurre en el mosquito, y como en el mosquito, pues a partir de 1 semana, 2 semanas, ocurre el ciclo completo dentro del mosquito, diferente según las especies. Ya me centro en el ciclo biológico del mosquito. Entonces vamos a ver qué etapas hay. En el mosquito ocurren 2 etapas, la gametogonia, que es la fase sexual, y una esporogonia. Y en el hombre ocurre la esquizogonia o merogonia en algunos casos. Voy a, como les decía, a vista de pájaro, ir explicando los pasos del Plasmodium a través en el mosquito, en las distintas fases y en el hombre. Afortunadamente las diapositivas sí son distintas, no trae la del CDC que trae otra, porque si no ya hubiera sido idéntica. Esta es la que he utilizado, que me parece que es de alguien del grupo de Barcelona, la conoce. Me gustó porque la encontré que era muy clara y muy bien. Y entonces voy a ir ampliando cada una de las 3 fases, la del mosquito, el hígado y el hematíe. En el mosquito, el recorrido va desde el gameto hasta el esporozoito. Chupa la sangre con los gametos y se forma el ooquineto. El ooquineto, que ya aquí es una gametogonia, porque se está produciendo la fusión del gameto masculino con el gameto femenino. El gameto femenino es el macrogameto, el que está abajo, y el gameto masculino es el que está arriba, microgameto, que se produce un proceso de exflagelación, y vean ustedes cómo un pequeño fragmento de ese microgameto es el que se introduce en el macrogameto para producir el ooquineto, el ooquiste. Este ooquiste entonces se mueve, esto ocurre en el intestino del mosquito y atraviesa la pared intestinal convirtiéndose, el ooquiste es inmóvil, se adquiere movilidad y atraviesa la pared intestinal. Ahora, aquí va de abajo arriba, el ooquineto, el ooquiste, y el ooquiste se llena de los esporozoitos, ha atravesado la pared intestinal y entonces ese ooquiste ya está en la parte de fuera del intestino, o sea, en la cavidad central del mosquito, y se rompe y libera los esporozoitos. Los esporozoitos van a las glándulas salivares y son las que irán a la piel. Más o menos cada mosquito al picar la piel va a inocular de 100 a 1000 esporozoitos bajo la piel del hombre. Esto es lo que ocurre en el mosquito. En el hombre ocurren 2 fases. La fase hepática es lo que se conoce como esquizogonia exoeritrocítica. El esporozoito bajo la piel
se dirige, como hemos visto esta mañana, por su movilidad, el gliding ese arrastrándose, vasos sanguíneos, vasos linfáticos que lo llevan a un punto de no retorno, y con los vasos sanguíneos llegan al hígado, donde no voy a entrar en más explicaciones, porque eso sí que sería mucha redundancia de lo que se dijo esta mañana, hasta que se forma el merosoma, y el merosoma estalla hacia el exterior liberando muchos merozoitos. A esta fase hepática, a esto un trabajo de Prudencio y colaboradores del 2006 lo llama el silencioso trayecto de miles de merozoitos. Porque durante toda esta fase, también se dijo esta mañana, la respuesta del individuo es silenciosa, no hay clínica, no hay nada. Entonces, el mosquito, como vemos en la foto a la derecha, inocula, entran en el hospedador los esporozoitos llegan al hígado, esquizonte, merozoito se rompe. Solo resalto de aquí que esto ocurre en 1 o 2 semanas y que se liberan de 10.000 a 30.000 merozoitos. 10.000 a 30.000 merozoitos. Ustedes pueden decir, el que libere 30.000 se pondrá mucho más malo que el que libere 10.000, pues no hay relación. No hay relación con el proceso que se produce con el número de merozoitos liberados. La esquizogonia eritrocítica es el ciclo dentro del hematíe, también se explicó bien explicado, ya me están cantando varias veces. Y entonces vemos cómo trofozoito, en todas las especies más o menos ocurre lo mismo. Trofozoito, esquizonte y liberación de merozoitos en el hematíe. Y ese estallido de esos merozoitos, ahora le estoy pisando a Ciro, no mucho, 48 horas terciana, 72 horas cuartana. Aquí vean los hematíes alterados. El que conozcamos bien, dirán, si vamos a erradicar, a mí, ¿qué más me da que pase por aquí, que pase por allá? Pues el que conozcamos, el conocimiento siempre nos ayuda a poder saber dónde poder actuar, qué fase se puede quitar, aquí qué vamos a hacer, aquí qué no vamos a hacer. Vamos a ver los que vengan detrás que vayan contando dónde dirigen sus cosas. Yo no sé por qué se me ha ido. Copio frase. Copio frase. Es un buen momento para erradicar la malaria. Termino y dejo paso al siguiente. Muchas gracias, profesora Blanco, por este esfuerzo de síntesis, pero que luego podemos ampliar durante el espacio de diálogo y de debate. Sí, voy a dar ahora paso a la siguiente fase de este panel. Van todas ligadas, como he dicho al inicio, que es la parte clínica y que viene de la mano del profesor Ciro Pérez Giraldo, que es profesor titular de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y es además vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura. El profesor Pérez Giraldo, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo de vicerrector es transitorio, espero. ¿Está aquí? No, está. Ah, esa. No. Esa. Bueno, pues a mí me toca hablar un poquito de la clínica, voy a intentar sintetizarlo todo un poquito. Y evidentemente, como ya se ha adelantado anteriormente, el ciclo del parásito, y a mí me gusta siempre enfatizarlo mucho a nuestros estudiantes, es lo fundamental en parasitología, porque a partir del conocimiento del ciclo, el estudiante puede aprender no solo cómo funciona el parásito en sí, sino cómo es la fisiopatología, cuáles son las posibles dianas terapéuticas y cuál será la posible clínica.
este ciclo de aquí, pues se puede ver la fase exoeritrocítica, la fase hepática, que es ese camino silencioso que hablaba la doctora Blanco, y que, evidentemente, como ella ha dicho, tiene pocas consecuencias, poca relevancia desde el punto de vista clínico. Cuando los merozoitos invaden el torrente circulatorio, invaden los hematíes, esos hematíes sí que van a tener luego una consecuencia clínica importante, porque el desarrollo del parásito, al formarse dentro el esquizonte hepático, el eritrocítico, van a ir desarrollándose hasta finalmente estallar, romper el hematíe y liberar un montón de merozoitos nuevos que van a infectar nuevos hematíes. Por tanto, ya intuís que en esa rotura de esos hematíes de forma masiva y en muchos casos sincronizada va a estar gran parte de la gracia de la clínica de la malaria. Esa rotura de los hematíes, si veis aquí, bueno, no os señalo, pues no sé, pero si veis, los hematíes en sí, los parasitados, ya tienen cosas especiales. Esos hematíes ya están expresando en su superficie ciertas moléculas y ciertas alteraciones que van a ser fundamentales en la patogenia y, por tanto, en la clínica. De hecho, también veis cómo los hematíes que están rodando, que están por la parte del endotelio vascular, tienen también unas moléculas receptoras que van a ser fundamentales en ello. Por eso, todo ello va a ir un poquito sincronizado. Fijaos que desde el principio, y estoy hablando de cuando Camillo Golgi se dedicó, porque aparte de otras cosas y de premio Nobel, también se dedicó al estudio de la malaria, entre el 85 y el 95 se dedicó al estudio del paludismo y él diferenció, de hecho, entre las fiebres tercianas y las fiebres cuartanas, diciendo que venían de especies diferentes, ¿no? Pues él decía que los accesos febriles estaban producidos por la liberación por parte del Plasmodium de una serie de esporas, una serie de sustancias parasitarias que eran las que estaban produciendo estos síntomas clínicos. Y eso, efectivamente, es así, tiene parte de razón. Era lo que llamaba él la hipótesis de la teoría tóxica, ¿no? del palúdico. Sin embargo, todos sabemos que a partir ya de mediados del siglo XX, todos sabemos que los agentes infecciosos no solo producen daño por sí mismos, sino que son capaces de producir daño en base a la respuesta que el hospedador da frente a esa agresión externa. Y esa respuesta exacerbada, que es una respuesta inmunitaria, es una respuesta que al final, por un lado, protege y por otro lado genera daño. Es una espada de doble filo muy clásica dentro de las enfermedades infecciosas. Y evidentemente en paludismo no puede ser de otro modo. Habrá daño que está producido directamente por la rotura de los hematíes y la alteración de los hematíes, y habrá daño que va a estar producido, por tanto, por el no sé por qué nos salta esto. Uy. Ahora. Tendremos que estudiar, por un lado, la alteración de los hematíes y, por el otro lado, la respuesta que puede ofrecer el hospedador. Una respuesta exacerbada que va a ser una tormenta de citoquinas que mediante pues, el factor de necrosis tumoral, el interferón o la interleuquina 1 y la interleuquina 6, cuando se hace de forma exacerbada, va a ser responsable de muchos síntomas clínicos. Siempre al revés. Por tanto, si nos fijamos en la alteración del eritrocito, evidentemente el crecimiento intraeritrocitario va a producir, en primer lugar, un consumo y una degradación de las proteínas intracelulares que hay por parte del parásito. Es decir, fundamentalmente un consumo y una destrucción de la hemoglobina. Los grupos hemos, además, van a polimerizarse para transformarse en un producto parasitario, la hemozoína, el pigmento palúdico, que ya antes también lo comentaron. Esa rotura de los hematíes y esa liberación de los merozoitos, más o menos sincronizada, va a ser también responsable de muchos de estos síntomas, como podéis entrever. Pero, sobre todo, la mayor parte de la clínica va a venir de la mano de la alteración de la membrana de los eritrocitos. Esa alteración de la membrana del eritrocito ocurre fundamentalmente en Plasmodium falciparum. Pero también se está viendo, y lo están descubriendo la gente de Barcelona, y hay estudios que vienen ya desde hace varios años, también está ocurriendo con algunos plasmodios que le estábamos llamando inofensivos, en principio, como por ejemplo Plasmodium vivax. Pero fundamentalmente, y por eso nos referimos aquí, nos vamos a enfocar en el Plasmodium falciparum. ¿Qué alteraciones hay? Pues fijaos, lo primero, que esos eritrocitos parasitados son muy citoadherentes. Van a ser capaces de pegar a cualquier cosa, sobre todo los endotelios, ¿vale? Eso que veis ahí
en la segunda imagen, es un eritrocito que no tiene la pinta de eritrocito. La parte de arriba rojita es un eritrocito sano, es un eritrocito normal con una superficie lisa. En cambio, la parte más morada de abajo es un eritrocito parasitado, que como veis tiene una serie de puntitos que ahí le han pintado en amarillo. Van a ser unos knobs, unos botones que van a ser fundamentales en la patogenia, porque va a permitir la adherencia. También van a ser capaces de formar rosetas. Ahí tenéis un eritrocito parasitado, pintado de amarillo, y el resto son eritrocitos normales. Va a ser capaz de formar rosetas, es decir, va a aglutinar a su alrededor la hematíes sano, incluso a través de las plaquetas, sobre todo. Además, va a ser capaz de disminuir la deformación, con lo cual va a estar menos flexible. Deformados, se pegan, formando rosetas poco accesibles. Es decir, todas estas características que tienen, si aquí veis, esto es un corte de un microvaso en el cual se ven la parte gris, clarita, lisa, son hematíes normales, pero esto que veis por aquí son hematíes parasitados y deformados, ¿vale? Están dentro del vaso, están rodeados de un endotelio vascular. Si aumentamos la imagen en esa zona, veis que lo que ocurre es que el eritrocito parasitado está entrando en contacto con el endotelio vascular mediante una serie de conexiones moleculares. Esas conexiones hacen que ocurra la clave de la patogenia del paludismo, que es el secuestro vascular. Aquí tenéis una imagen también tridimensional por una microscopía electrónica de barrido de un hematíe parasitado donde se ven esos pequeños puntitos. Acordaros que el hematíe es una célula que tiene una superficie lisa, ¿vale? Y aquí estáis viendo cómo hay una serie de puntitos que se elevan unos pocos nanómetros, no mucho, pero que es muy importante. Si lo viéramos por microscopía electrónica de transmisión, ese sería un corte, eso sería la superficie de un hematíe. Como veis, se ven dos bollitos con una parte electrodensa y esos botones, esos knobs, van a ser fundamentales. ¿Y de qué están compuestos? Antes, cuando nos hablaron de los aspectos moleculares del parásito, estos son también aspectos moleculares del parásito, porque son proteínas que sintetiza el parásito y que las transfiere al hematíe. Y esas son las proteínas que veis ahí. Ese abultamiento está constituido por una serie de proteínas, por ejemplo, una de ellas es la proteína propia del Plasmodium falciparum, que tiene esa forma de gancho. Pero son muy importantes todas las redes de actinas, todos esos scaffold que tienen por debajo espirales, que consiguen levantar la superficie donde van a estar de verdad las proteínas que se adhieren a los receptores. ¿Dónde se adhieren? Pues una serie de receptores que están implicados en la adherencia de los hematíes parasitados por Plasmodium y que están, por ejemplo, el CD36, el ICAM, el CSA, en fin, varios tipos, la S-lectina, que están repartidos por diferentes endotelios vasculares, especialmente por órganos muy específicos. El reparto de todas estas estructuras por esos órganos va a configurar la clínica de la malaria. Lo que ocurre realmente es que está hematíes parasitados, que aquí están representados por esos circulitos rojos con esos puntos negros, esos serían los hematíes que llevan el parásito dentro. Como veis, están muy citoadherentes, es decir, están muy pegaditos al endotelio vascular, ahí se están acumulando. Otros, por ejemplo, este que tenéis ahí en el medio, está formando una roseta, hay un hematíe parasitado y varios hematíes no parasitados a su alrededor. Otros incluso están rodando a través del endotelio vascular, como hacen los leucocitos, un modelo similar. Otros están produciendo una auténtica oclusión vascular. Incluso los hematíes parasitados están liberando citoquinas que a su vez están estimulando la producción de receptores endoteliales. Por tanto, todo es un ciclo vicioso. ¿Y para qué hace esto el parásito? Porque los parásitos, como ya se ha dicho antes, son bastante listos. Y los parásitos lo que están haciendo, están provocando, en primer lugar, un secuestro eritrocitario en órganos vitales. Órganos como el cerebro, el pulmón, el corazón, la médula ósea, el hígado, etc. Y en esos sitios van a estar secuestrados. Ahí van a estar secuestrados. Claro, al hacerse este acúmulo de esta oclusión en los pequeños vasos repletos de hematíes parasitados, donde están pegaditos, va a producir una alteración de la microcirculación y, por tanto, una alteración del metabolismo local. Es decir, va a haber un metabolismo muy anaeróbico. Va a haber también una acidosis metabólica. ¿Eso qué ocurre? Pues eso trae consecuencias importantes, porque por un lado lo que está haciendo el parásito, y probablemente esto sea un mecanismo defensivo para él, lo que está haciendo es que está evadiendo los mecanismos defensivos. Ya se apuntó antes. Por un lado está
evitando ser procesado por el bazo, es decir, está evitando ser filtrado por el propio bazo, está evitando que haya un reconocimiento inmunitario, está también evitando o disminuyendo de algún modo que lleguen allí todas las células del sistema inmunitario y, por supuesto, toda la tormenta esta de citoquinas. Por lo tanto, está de algún modo oculto al sistema inmunitario del hospedador. Y eso también tiene una consecuencia importante para el parásito. Además de que se esconde el sistema inmunitario, esas condiciones anaeróbicas favorecen la multiplicación del parásito, donde ahora se multiplica mucho más eficientemente, con lo cual la carga parasitaria va a ser mucho mayor. Si tenemos en cuenta que Plasmodium falciparum es capaz de parasitar cualquier tipo de parásito de cualquier edad, pues os podéis hacer una idea de que en el caso de falciparum, pues la carga parasitaria va a ser tremendamente elevada depositada en todos estos órganos vitales y ocultos del sistema inmunitario. Por tanto, es un sistema defensivo bastante eficiente. Y si resumimos, para ver qué es lo que ocurre, el hito fundamental sería el proceso de citoadherencia, la formación de rosetas y la disminución de la deformabilidad del eritrocito. Y eso trae como consecuencia, como dijimos, una obstrucción microvascular. Al mismo tiempo, la destrucción de los eritrocitos, no solo los parasitados, que son lo evidente, es decir, aquellos que están parasitados y estallan para liberar los merozoitos, son los que lógicamente entenderéis que se van rompiendo, pero también se están destruyendo muchos eritrocitos sanos, la supresión por parte de la médula ósea, de la génesis de nuevos eritrocitos, las deficiencias nutricionales que suelen acompañar a estos pacientes y además las infecciones concomitantes como estrongiloides, etcétera, pues van a conseguir que haya una anemia grave. Estamos hablando ya o entrando en la fase de patogenia mucho más severa, ¿vale? Obviamente una obstrucción microvascular y una anemia grave van a llevar a cabo o van a conducir a una acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica, a su vez, va a estar potenciada por la hipovolemia. Es decir, los vómitos, la diarrea, la fiebre intensa va a acentuar todavía mucho más esa acidosis metabólica. Pero fijaros que la mezcla de obstrucción microvascular y acidosis metabólica son hitos fundamentales en lo que se llama la malaria cerebral, una de las complicaciones más severas y más importantes de la malaria, la cual a su vez está acentuada por las citoquinas inflamatorias que potencian todavía mucho más por la hipoglucemia que suele acompañar a estos procesos y también por la fiebre elevada. A su vez, la acidosis metabólica y la anemia grave provocan una dificultad respiratoria importante que puede ir también acentuada con el distrés respiratorio, con las infecciones respiratorias concomitantes, etc. Por tanto, con todo esto configuramos lo que sería la patogenia de la malaria grave, especialmente aquí referida a Plasmodium falciparum. Dicho de otro modo, no sé qué no pasa. Ahora, dicho de otro modo, la mezcla de la tormenta de citoquina, es decir, esa exacerbación de la respuesta inmunitaria junto con la agresión directa del parásito a los hematíes, en este caso, y el secuestro de estos hematíes en órganos vitales, van a ser los responsables de la mayoría de los síntomas clínicos que aparecen. Metiéndonos en clínica directamente, una población susceptible que es picada por un mosquito, que a su vez ese mosquito puede haber picado previamente a un sujeto asintomático, que es una de las claves que esta mañana también hablábamos, pues puede dar una parasitemia sintomática. Ojo, muchas personas están parasitadas de forma sintomática y esas personas también son transmisores de la infección, ¿vale? Lo que pasa es que muchos de ellos no acuden al sistema sanitario porque no tienen ninguna sintomatología. A partir de los asintomáticos se puede progresar a una malaria asintomática, ese progreso es reversible y a partir de aquí pues la malaria puede quedarse en stand-by, incluso revertir sin muchos problemas. Esta malaria sintomática, que sería la más habitual, afortunadamente, pues inicialmente tiene síntomas completamente inespecíficos. Para nada los vayas a diferenciar de una enfermedad viral banal y, por tanto, son complicados de diagnosticar clínicamente en los primeros momentos. Es verdad que pueden ocurrir los episodios paroxísticos clásicos, porque hablaban antes de las fiebres cuartanas, tercianas, etcétera. Pero muchas veces no se ven estos episodios paroxísticos porque los sujetos o vienen tratados o vienen semitratados o están sometidos a terapéutica antifebril, ¿no? Los síntomas más o menos del paludismo agudo que no entran en complicación, pues los veis aquí. Por un lado tiene una sensación
pues de malestar, con cefaleas, fatiga, molestias abdominales, mialgia, todos son molestias, como veis, muy vagas. Fiebre, que suele aparecer, igual que suelen aparecer anemia en mayor o menor intensidad. En principio puede ser una anemia leve y a veces sí que puede aparecer una esplenomegalia. Pero como veis, son síntomas que ninguno es definitorio de lo que puede llegar después. ¿Qué ocurre? Muchos pacientes se quedan en esta fase y afortunadamente no van a más allá, pero muchos pacientes pueden progresar a una malaria severa, entrando en acidosis metabólica, llegando a formar una anemia severa, entrando en malaria cerebral, y no digo nada si la persona está embarazada, donde, como veréis luego en una ponencia que se va a hacer exclusivamente para malaria y embarazo, el secuestro de los eritrocitos parasitados en la placenta pues tiene consecuencias graves con fetos de bajo peso o incluso abortos directamente, ¿no? Por tanto, consecuencias clínicas muy graves. Si nos fijamos en los periodos de incubación o lo que es la clásica de la malaria, por hacer referencia a los episodios clásicos que muchas veces no los veis, el periodo de incubación oscila entre 7 días, 40 días como máximo, ¿no? Es decir, si volvéis de una zona palúdica y en menos de 7 días, o llegáis a una zona palúdica y en menos de 7 días empecéis a tener síntomas, eso no es paludismo. En cambio, cuando volgáis de una zona palúdica, estáis esperando unos cuantos de meses, porque cualquier fiebre de entrada puede ser a priori considerada como paludismo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Por tanto, es importante tener en cuenta estos periodos de incubación. El periodo de incubación de malaria, como sabéis, es mucho más largo que los de Plasmodium falciparum ovale y vivax. El acceso o paroxismo palúdico clásico tiene 3 fases. La fase fría, de vasoconstricción intensa, que es de escalofrío violento, con tiritonas intensa. Hay una fase de calor, de vasodilatación, es un periodo febril, con fiebres de 40 a 41, donde no sabe dónde meterse el paciente del calor que tiene. Y luego viene una fase de sudoración profusa, una poliuria también grande, a partir de la cual el paciente se encuentra extraordinariamente bien por un tiempo, ¿no? Pero evidentemente esto que se puede quedar aquí, pues la gravedad y progresar a algo mucho más definitivo va a depender mucho, como decíamos, de la especie de Plasmodium falciparum. Es el más grave, pero no despreciamos para nada el vivax, que está tomando protagonismo, y el Knowlesi, que aunque está reducido en ciertas zonas, pues tiene pinta de querer hacer casi lo mismo que el falciparum. También, por supuesto, del estado del hospedador, tanto de la inmunidad que tiene, del tiempo que lleva viviendo en la zona ya se me acaba el tiempo. Como de la salud. Bueno, pues vamos Tenía aquí cómo eran los episodios de paroxismos febriles y Plasmodium vivax y ovales. Como ya se ha dicho, pues hay un periodo de fiebre un día, otro día que se encuentra relativamente bien y el tercer día vuelve a tener fiebre. Las cuartanas, que es el Plasmodium malariae, 2 días en medio sin patología, sin síntomas. Y en el caso del Plasmodium falciparum, pues no hay una sincronización en la rotura de los eritrocitos, por tanto no hay ese sincronismo en la fiebre. El Knowlesi se reproduce cada 24 horas y por tanto los picos febriles son prácticamente diarios en el caso del Knowlesi. Bueno, os tenía aquí cuáles son los síndromes asociados al paludismo grave, pero como se me ha acabado el tiempo, pues ya no os cuento nada más. Si acaso luego tenéis curiosidad, pues lo vamos viendo cuáles son las consecuencias que tiene esto. Bueno, simplemente haceros mención, por ir terminando, y esta foto también os la he copiado a vosotros de una publicación que tenían Pedro Alonso y Quique Basá hace un par de años o 3, de que el Plasmodium vivax se merece la atención que prácticamente nunca se le han dado, porque se le ha tenido como sí, el segundo en prevalencia, pero que afortunadamente no era tan grave como se pensaba, porque solo parasita a los reticulocitos y porque la parasitación no era demasiado masiva. Pero sabe que la tormenta de citoquina y la respuesta inmunitaria es muy alta, probablemente mucho mayor que la que hace frente a Plasmodium falciparum, y eso hace que el daño propio del hospedador se contrarreste con la poca parasitación que generalmente. Bueno, pues yo me quedo a disposición vuestra, que ya me ponen la alarma por allí, así que pasamos. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor. Luego tenemos media hora para completar todo lo que nos haya podido decir. Entonces, por eso, 15 minutos para decir lo más importante
y luego para ir profundizando un poquito más en el tema. Pasamos para que no perdamos tiempo y poder seguir avanzando, pasamos a la siguiente ponencia, que en este caso, pues habiendo preparado todo lo que es la parte clínica, pasamos ya a la parte del diagnóstico, en este caso por parte del profesor Luis Carlos Gómez Nieto, que es profesor titular de la Universidad de Extremadura en la Facultad de Veterinaria, desde el año 90, investigador principal del grupo Leishman-Ceres, si lo digo bien, certificado como entidad de ensayo de buenas prácticas de laboratorio y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2008. Además, veo en su currículum que tiene la licencia para el desarrollo de la vacuna Letifend, aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos en 2016 y que está comercializada desde principios de 2017. Sin más preámbulos, profesor, la audiencia es toda suya. ¿Este es? ¿Es este? Sí. Y paso en dónde. ¿Y tiene para marcar eso? Marcador en pantalla no. Vale. Porque Y un no se ve micrófono bien. por si quiero Para poner moverse. la mano. Sí. Vale. Y para pasar, no paso. Pasar aquí abajo. Abajo, adelante. Aquí abajo. Para pasar para allá. Y te acerco el micrófono si lo necesitas. Se lo pido. Vale. Para que se quede bien. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a mis compañeros, María Teresa, Ciro, por haberme invitado a este curso tan importante para todos a través de la Fundación Academia de Ayuste. Yo soy parasitólogo, no soy malariólogo y, por lo tanto, siento cualquier error que pueda cometer a lo largo de esta comunicación, ¿no? De lo que vamos a hablar, ¿podemos poner la primera? Sí. Sí, de lo que vamos a hablar, y el título ya empieza raro, ¿no? Muestra de pelo y sangre en papel Whatman para el diagnóstico de la malaria, ¿no? Esto ha sido una vivencia que tuve con mi compañero Ciro hace 3 años en Ruanda, en Nemba, en concreto en un hospital con el que colabora Médicos Mundi y coopera, y que allí se organizó un curso de medicina tropical para médicos residentes de aquí de la Infanta Cristina, y allí estuvimos 15 días, y a colación de toda esta colaboración, vivencia y aprendizaje que tuvimos todos allí, yo iba a enseñar un poco de parasitología, pues surgió luego esta oportunidad con un profesor, con un doctor de allí del propio hospital y que ahora comentaremos, ¿no? Las 4 especies más importantes, como se ha dicho aquí frecuentemente, y dentro de ellas Plasmodium falciparum, que en concreto para Ruanda pues es endémica, ¿no? Y es la especie dominante en ese país, ¿no? Con respecto al ciclo biológico, nosotros ya se ha hablado mucho del ciclo biológico, yo tengo que hablar de diagnóstico, y con respecto a diagnóstico, pues bueno, ya lo ha dicho antes el profesor Ciro Pérez Giraldo, ¿no? La fase esquizogónica en sangre y con las formas evolutivas que se desarrollan a partir de ahí, trofozoitos, o su replicación asexual y múltiple, esquizontes, o su estadio último, para poder cerrar el ciclo luego dentro del vector hospedador intermediario, el gametocito. Pues desde el punto de vista diagnóstico, trofozoitos, esquizontes y gametocitos son mediante microscopía el método tradicional y actual y en países endémicos para diagnosticar pacientes de malaria, de cualquier especie de malaria, da igual vivas, que ovales, que malaria, que novici, que falciparum. Bien. El endemismo todos los conocemos, los millones y países afectados, y
Lo que sí es importante es que la labor a lo largo de todos estos años por todos los organismos competentes pues, ha servido para reducir la malaria. Lo hemos visto en España, pero también está ocurriendo en países en vías de desarrollo o países pobres, con las prácticas de control, diagnóstico, terapéutica, pues está consiguiendo rebajar la incidencia, en verdad, de una forma considerable y sobre todo en determinados países donde las políticas sociales lo permiten, ¿no? No tenemos nada que decir sobre los casos importados. Países como España, en donde ya no existía malaria, los únicos casos, y cada vez más con el tiempo que se están diagnosticando, pues son todos casos importados, ¿no? Bien. Cuando estuvimos allí, hicimos la estancia, pues bueno, no nos proponíamos estos objetivos vinieron a posteriori. Una vez que estuvimos allí, conocimos a los médicos de allí, a los compañeros. Pues bueno, yo trabajo en Leishmania de toda mi vida profesional en la facultad y científica. Y bueno, en los últimos años pues vimos un mecanismo en la fisiología de las personas infectadas por Leishmania, de los perros infectados, mamíferos vertebrados, en este caso los perros infectados por Leishmania infantum, ocurría. Y es la presencia de ADN parasitario, un ADN extraño, foráneo, como le llaman, en el pelo. Luego podemos explicar si queréis eso, ¿no? Cuando volvimos, por lo tanto, nosotros quisimos aplicar esto. Es verdad, es posible que otro parásito ajeno al género Leishmania pueda un organismo vivo, un mamífero, eliminar un ADN extraño, un ADN extracorpóreo, que también le llaman a través de la piel, a través de la epidermis, y la epidermis es el pelo, es un anejo de la piel, una imaginación de la epidermis. Esto puede ocurrir en Plasmodium y esa fue nuestra gran incógnita, ¿no? Para ello necesitamos muestras de análisis, no solamente el pelo, sino el poder tener una muestra de sangre y una confirmación. Es decir, X pacientes que tuvieran malaria y X pacientes en donde sobre esa sangre, y ahora cómo se transportaba, pues era también tradicional y todos conocemos que el soporte, la sangre seca, una sangre adherida a un papel absorbente, papel Whatman que se llama, pues puede luego reutilizarse para determinar anticuerpos, antígenos y a lo mejor DNA. Y además de ese pelo, porque nosotros lo necesitamos para ver si es verdad esta fisiología se estaba cumpliendo para la malaria, ¿no? Y bueno, unas cuantas imágenes y para meternos en lo que en verdad fue la zona de desenvolvimiento en donde este hallazgo pues, fue descubierto, ¿no? Todos conocemos Ruanda, centro de África, zona de los Grandes Lagos, limitando con determinados países, ¿no? En su entorno. El país de las 1000 colinas, ¿no? La tierra de las 1000 colinas que todos conocemos. Con un clima muy propicio para que determinadas zonas húmedas tengan una prevalencia, una incidencia del paludismo mayor que otras. En concreto, en el distrito de Gakenke, donde nosotros estuvimos, la prevalencia o la incidencia de la malaria por falciparum no era muy elevada. 11 millones de habitantes, densidad por kilómetro cuadrado altísima, la expectativa de vida pues baja, número de hijos pues como en todos los países de africanos muy alta, ¿no? La mortalidad infantil pues un 6,2%. Detalles que bueno que ustedes si quieren pueden leer. Esto me servía o nos sirve a nosotros también en veterinaria porque damos una asignatura que se llama parasitología tropical y que creemos que es importante hoy en día desde el punto de vista de la formación global dentro de la salud global, ¿no? No quiero meterme en detalle, no me quiero pasar, a lo mejor es mejor que en el debate podamos entrar en detalle sobre este tema, ¿no? Y allí es donde estuvimos, eran unos 12 médicos internos residentes de aquí de la Infanta Cristina, como decíamos. Fuimos 2 parasitólogos, un médico y un veterinario, y a poder colaborar en lo que pudiéramos allí y enseñar a los alumnos en todo lo que pudiéramos, ¿no? Allí estaba una sede de Médicos Mundi, cerca del hospital que vemos ahí al fondo, y bueno, pues todas las mañanas pues íbamos allí a colaborar en lo que pudiéramos, ¿no? No lo veo muy bien, pero bueno, me da exactamente igual. Ahí viene una relación. También es verdad, qué torpe.
Bueno, la incidencia de las principales patologías que se atienden allí en consulta, como lo veis, infecciones bucodentarias, afecciones oculares, traumatismos frecuentísimos en los niños allí, ¿no? Fracturas y bueno, unas cuantas, ¿no? Servicio del hospital, pues ahí tienen ustedes, pues bueno, todos los servicios que prestan ese centro hospitalario, ¿no? Bien, bien. Y bueno, ese es el laboratorio que cuenta, uno de los laboratorios con el que cuenta el hospital. Y allí estábamos, pues junto con los alumnos, intentando interpretar y haciendo análisis coprológicos, análisis sanguíneos e intentando mostrar todo ese abanico de parásitos que en estos países se presentan, tanto la geohelmintosis como determinadas hemoparasitosis como es el paludismo, ¿no? Y este fue el estudio. Una vez llegados aquí a España y en la universidad, pues mantuvimos contacto con el doctor Faustin Muburumbu, en el que le comentamos una vez allí también que si pudiera ser posible el poder analizar a algunos pacientes de malaria y en concreto su cabello para ver si portaba DNA de Plasmodium falciparum y por lo tanto conocer un poco más de la fisiología y en concreto de la fisiopatología o de los mecanismos por los cuales nosotros nos defendemos y lo mismo que eliminamos tóxicos a través del cabello y son venenos, drogas, anabolizantes, antibióticos. Quisimos saber, porque ya lo teníamos demostrado, que el pelo puede capturar, secuestrar agentes o partes, en este caso DNA, extracorpóreo, fuera de lo distinto al nuestro y por lo tanto ser eliminado. Eso es una manera de protegernos. Lo mismo que nosotros eliminamos tóxicos de cualquier tipo y en concreto en el pelo se ha demostrado y en ciencia forense hoy en día es importantísimo eliminar todos estos tóxicos. Un tóxico también puede ser biológico y eso es un antígeno, una proteína extraña o también un DNA extraño y son agentes reactantes. El estudio en definitiva se compuso de 19 pacientes que nos remitieron su cabello, su sangre en papel Waldman y a partir de ahí pudimos trabajar para análisis inmunológico, estamos hablando del diagnóstico, para análisis post-PCR a través de la sangre, estamos hablando de análisis etiológico o parasitológico, pero a nivel molecular, porque el diagnóstico parasitológico ya venía dado. 19 pacientes, entre mujeres y hombres, y sobre todo pues personas de corta edad, un solo niño, y con distintos tipos de malaria. Y ahí lo vemos, complicada, con anemia cerebral, simple, ¿de acuerdo? Es decir, toda la gama o abanico que desde el punto de vista clínico puede tener un paciente con malaria. Allí se realizaron las gotas gruesas, frotis fino, identificación y contaje, ahora lo veremos. Y la remisión de las muestras es como... ahí está, y es como indica la imagen. Un papel Waldman que puede ir en una bolsa de plástico herméticamente cerrada, en donde hay unos círculos donde se depositan aproximadamente unos 100 microlitros de sangre con anticoagulante y en unos sobrecitos de plástico aparte, unos cabellos, entre 10 y 20 cabellos, porque ya sabíamos que eso era suficiente para hacer una detección por PCR cuantitativa y ver si hay ADN de Plasmodium falciparum. Ahí está la imagen, ¿no? Y eso es lo que recibimos. En definitiva, para completar todo el abanico de diagnóstico de la malaria. ¿Cómo se diagnostica la malaria? Pues la técnica gold standard, la de toda la vida, en la que hoy en día se tiene que seguir aplicando mientras tengamos el paciente próximo o cercano o su muestra de sangre con anticoagulante refrigerada. Una gota gruesa para desteñirse con un Giensa o con un Discrete, con una técnica de tinción rápida. Para hacer lo que ha sido un gran avance en diagnóstico de la malaria, que son los test rápidos de diagnóstico, que hoy en día pueden ser baratos, medio caros o carísimos, porque pueden ir en tiras y se abarata mucho y no ir en soporte de plástico, y que encima nos permiten detectar antígenos de diferentes especies. Hoy en día, la más importante, puede detectar antígenos rico en histidina, propio de Plasmodium falciparum, y podemos tener, como se ve en la imagen, un kit doble que puede detectar un antígeno rico en histidina propio de Plasmodium falciparum o una proteína compatible para cualquier otra especie de Plasmodium, la lactato deshidrogenasa.
y ya venía, como decíamos, el diagnóstico hecho desde el hospital. Y bueno, a través de esa muestra, ahora, ¿cuál es la muestra indicada para según tipo de patología? Pues evidentemente la muestra indicada para la malaria es la sangre, la sangre y la sangre. Porque ahí tenemos parásitos, tenemos sus antígenos y tenemos su DNA. Pues por lo tanto, por microscopía, inmunología o biología molecular, podemos detectar si un paciente tiene una malaria de cualquier especie o de alguna especie del género. Ahí tenemos los resultados que nos llegaron junto con los consentimientos informados de los pacientes, el dossier médico que nos lo enviaron y los resultados parasitoscópicos de cada uno de los pacientes. Y ahí los tenemos, de cargas parásitas mínimas, en donde hay pocos merozoitos por unidad de eritrocitos contados, o hasta nivel máximo de 4 como carga parásita, que estamos hablando de más parásitos que células formen, ¿no? Esos fueron los resultados que, a colación de esto, técnicas aplicadas al diagnóstico, pues es una herramienta en países en desarrollo que reciben inmigrantes sospechosos o no de malaria, y es una gran herramienta si es que hay economía que lo pueda sustentar, evidentemente debe ser que sí, para diagnosticar de una manera muy sensible y también muy específica antígeno de la malaria. O bien de Plasmodium falciparum, lo tenemos en la primera columna, la HRP2 de antígeno, la proteína rica en histidina y la LDH antígeno. Como podemos comprobar ahí, de las 19 muestras que llegaron y que eran de pacientes confirmados de malaria, una nada más dio negativo a este test de inmunodiagnóstico. Por lo tanto, el test es muy bueno. El test es importante, su uso en ausencia de lo más importante en el diagnóstico de la malaria, un experto microscopista que tarda meses o en años en hacerse, como para cualquier microscopista de cualquier otro agente etiológico. Necesito tiempo de entrenamiento para que no se me pierdan ni siquiera las mínimas cargas parásitas de los pacientes infectados. Hay otro antígeno común a todas las especies de malaria, LDH, a todas las especies de Plasmodium, y como vemos es menos sensible. Muy bien. Y ahí tenemos los resultados con respecto a PCR de sangre, es decir, ¿es válido el papel absorbente para depositar la sangre, secarla y luego esa sangre rescatarla para rescatar su suero y sus elementos formes y determinar si hay anticuerpos o hay DNA? Pues la respuesta es sí. Y si vemos en la primera columna, pues tenemos las PCR de sangre y su cuantificación, en donde, al igual que con resultados inmunológicos, una sola muestra, la muestra número 18, dio negativa. En cambio, todas las demás dieron positivo. Estas técnicas en esos países no se pueden aplicar, pero aquí se aplican y se utilizan o se pueden aplicar, ¿de acuerdo? Y bueno, lo curioso y lo que nosotros íbamos buscando, dentro de la parasitología, dentro de los patógenos de los organismos vivos, ¿el pelo es capaz de secuestrar estos agentes nocivos, estas sustancias nocivas, como el arsénico, los andrógenos, los antibióticos, el cannabis o la cocaína? Pues la respuesta era sí. Desde el punto de vista diagnóstico, ¿es interesante? Pues no lo sabemos. Esto todavía no ni siquiera está publicado, está comunicado en 2 congresos, uno nacional y otro internacional, de parasitología. Y bueno, ahí tenemos los resultados de las 19 muestras, 7 me parece que dieron positivas y con cantidades sensiblemente, en algunos casos altas, copias o equivalente a parásitos, 177 parásitos, 12 parásitos, 20 parásitos, 9, etcétera, o 73 parásitos. Por lo tanto, la respuesta pues la obtuvimos, la conseguimos, y esos son los resultados globales, ¿no? Y poco más, simplemente esas conclusiones que a lo largo de este rato pues hemos podido obtener o extractar, y dar las gracias a Médicos Mundi Extremadura, a María Victoria López, a Ciro y a toda la organización de este gran evento por haberme invitado y estar aquí para contarles una historia. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues tenemos ahora un ratito pues para completar esos temas que hayan podido quedar pendientes o
para resolver las preguntas y entrar en un debate tanto con los expertos o otros profesores que hay en el aula sobre el tema como con los propios alumnos. Y para ello nos va a ayudar el profesor Quique Bassat, que va a dirigir un poquito el debate. Profesor. Muchas gracias. Bueno, vaya 3 sesiones seguidas cubriendo el espectro, la biología, la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico. Yo me he quedado con las ganas de seguir oyendo a Ciro hablando de la clínica de la gravedad, porque es una de las cosas a las que me ha gustado dedicarme siempre, y es esencialmente una de las partes más fascinantes de la malaria. Quería preguntaros, y haré las preguntas en grupo y cualquiera de vosotros puede responder, pero para mí uno de los aspectos fundamentales, que es además transversal a las 3 cosas que habéis explicado, es el fenómeno de la inmunidad natural adquirida a la malaria. Y eso es algo que quizá vale la pena insistir un poquito más o detallar un poco más para que los que estáis aquí entendáis la importancia relativa de encontrar una infección por malaria en una zona endémica, ¿no? Y la dificultad en atribuir la enfermedad que tienes delante a esa infección, ¿no? Por el fenómeno de la inmunidad. Entonces os quería preguntar si podéis elaborar un poquito en relación a esto. Bueno, pues, la inmunidad adquirida, en el caso de la malaria, no es esterilizante. Digamos que lo que ejerce es un control del parásito y, evidentemente, va a ir en función de la edad del paciente y del número de episodios o de contactos que vaya teniendo a lo largo de su vida con ese parásito. De tal modo que estas personas, cuando salen de la zona endémica, ellos van ganando poco a poco inmunidad adquirida, pero si lo sacas de la zona endémica, la pierden en poco tiempo, lo cual es uno de los problemas con los que se enfrentan. Entonces, ese es uno de los grandes retos que yo creo que no está definido. Hay gráficas muy ilustrativas donde se ve cómo va ganando. Por eso, entre otras cosas, los niños de corta edad sí que es verdad que están protegidos, entre otras cosas, por la hemoglobina fetal, que da cierta protección, pero también por la inmunidad materna, que le está transfiriendo parte de la protección. Pero cuando pierden esa protección materna, enseguida son los grandes afectados de estos procesos, ¿no? Los niños, ¿no? Por eso los adultos que llevan mucho tiempo en contacto con el parásito, poco a poco lo van adquiriendo. Pero eso sí, nosotros que no estamos en contacto con ellos estamos muy expuestos, claro. Y un poquito viendo el perfil de enfermedad que ves en un sitio, yo me fijaba en los datos de vuestros 19 pacientes, algunos de los cuales eran adultos y tenían malarias graves, incluso cerebrales. Eso te da una indicación de que en esa zona debe haber una transmisión de malaria relativamente baja, en Ruanda, me imagino, porque si no, dejas de ver casos de malaria grave en pacientes más allá de los 4, 5, 6 años de edad. Hay una cosa que me gustaría comentar también con vosotros, es una cosa un poco rara, pero que creo que es interesante en el contexto de la patogenia y del diagnóstico, y es el uso de lo que se puede ver a través de la retina, a través de la oftalmoscopia directa, y cómo eso en un paciente con malaria, con una infección confirmada por malaria, en el que tienes parásitos y que pueda estar en coma, puede ayudarte a diagnosticar la malaria, que sea la malaria realmente la causa de ese coma, ¿no? Y la retina es la prolongación del sistema nervioso central, la única prolongación del sistema nervioso central que se puede ver en vivo, todo lo demás solo se puede ver post-mortem. Y existe una retinopatía, unas manifestaciones bastante claras de la infección por malaria que se pueden observar con un oftalmoscopio pequeñito directo muy fácilmente, y que es una de las grandes novedades en el diagnóstico de la malaria en los últimos años. Y esta retinopatía malárica, que no es difícil de ver, alguien como yo que no tiene ni idea de usar un oftalmoscopio es capaz de verla, ha ayudado mucho a la hora de atribuir causalidad a la malaria en casos de pacientes en coma. Y ahora, de forma más rutinaria, en las zonas endémicas, se está empezando a utilizar el oftalmoscopio como confirmación de que la malaria es la causa del coma o de las alteraciones de la conciencia. Es algo un poco novedoso, tampoco no sé muy bien si teníais conocimiento de esto, si queréis comentar alguna cosa.
Sí, yo había visto algo de las imágenes de diagnóstico a través de retinopatía, porque evidentemente la retina no deja de ser una prolongación del sistema nervioso central, la más accesible que tenemos, porque la tenemos a simple vista, y de siempre ha sido pues una forma muy eficiente de diagnosticar todos estos procesos. Y evidentemente todos esos pequeños vasos que configuran la retina, ahí también se expresan, y hay enlentecimiento, hay secuestro de eritrocitos parasitados, y por tanto hay oclusión de todos esos pequeños vasos que van a dar esa patología. Por tanto, es una medida eficiente, pero claro, lo que ha ocurrido siempre con las malarias cerebrales es que muchas veces no sabía qué era responsabilidad directa del parásito, cuál era un proceso hipoglucémico, cuál era un proceso... era una mezcla un poco de todo, ¿no? O si era una meningitis. O era una meningitis. Un niño con parásitos. Eso es, eso es. Sí, muchas veces es verdad que siempre se dice que la encefalopatía nunca tiene los signos típicos de la meningitis, en principio, pero sí que es verdad que siempre se plantean esas dudas diagnósticas, porque clínicamente es difícil separarlos, sobre todo esos niños, ¿no? O sea que, ajá. Ese es el problema de una enfermedad que tradicionalmente ha sido diagnosticada empíricamente, clínicamente, ¿no? Hasta que hace, no sé si fue hace 5 o 6 años, o 4 o 5 años, que la Organización Mundial de la Salud dijo que el diagnóstico de la malaria tenía que ser confirmado parasitológicamente mediante microscopía o mediante un test rápido. Hasta entonces, en las zonas donde había mucha malaria, tener fiebre era sinónimo de tener malaria. Y se te daba un antimalárico hasta que no se demostrase lo contrario. Entonces, ese es el problema. Ahora, claro, una de las posibles explicaciones a los descensos de los casos de malaria en todo el mundo es que hemos mejorado nuestra metodología de medir, de confirmar realmente que hay malaria, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Luis Carlos en relación a la duración de los test rápidos, ¿no? Los test rápidos tienen muchísimas ventajas y son una herramienta que ha resultado utilísima precisamente para confirmar los casos de malaria, pero pueden permanecer positivos durante un cierto tiempo. Y entonces eso también puede ser un problema, porque tú puedes estar detectando una malaria que ha pasado unos días o unas semanas atrás. Quería preguntarte tu opinión. Pues sí, no solamente en malaria, en otras protozoosis, la duración de los anticuerpos, una vez tratado con, en este caso, antipalúdico o leishmanicida, en mi caso, pues suelen durar, es decir, yo estoy curado o no tengo ya parásitos, en este caso, en sangre, pero los anticuerpos siguen circulando hasta que desaparecen o quedan a niveles basales, ¿no? Es uno de los hándicaps que tiene, ¿no? Pero la verdad, entre un cuadro clínico sospechoso y un test rápido positivo, pues lo tenemos claro, y hoy en día esa es la gran posibilidad en ausencia de expertos microscopistas, ¿no? Lo hemos visto en muchas imágenes, Plasmodium, como otro apicomplesa hemático, Babesia o Theileria, hemos hablado de Babesia gibsoni, me parece que ha sido. Son muy pequeños, son intracelulares, intraeritrocitarios en este caso, son 2 micras, pueden ser pleomórficos y tener 1 o 3 micras, y depende de la carga parásita, depende de la parasitemia, el que sea fácil, difícil o imposible, todo dependiendo del tiempo que le quiera dedicar cada microscopista. No es lo mismo 5 minutos que 15 minutos, y no es lo mismo hoy que repetirlo mañana. Por lo tanto, todos estos avances de diagnóstico rápido han sido fundamentales en muchos lugares del mundo, y para nosotros o para los países afortunadamente desarrollados, y que hoy en día estamos recibiendo pues, mucha inmigración y mucho movimiento poblacional, tenemos que recurrir a ellos. Lo mismo que el diagnóstico molecular por PCR será más caro, pero si nos lo podemos permitir es importante su aplicación aquí, porque su sensibilidad y especificidad es muy elevada. Y por lo tanto, hoy en día tenemos pues eso, esa gran herramientas diagnósticas diversas, ya no las clínicas, tienes, no tienes, creo que sí, creo que no, antipalúdicos. Hoy en día tienes esta especie, tienes esta carga parásita, tienes estas repercusiones, y bueno, el control y el seguimiento de los pacientes con malaria pues es infinitamente mejor, ¿no? La presencia de anticuerpos en zonas endémicas no es indicativo de proceso infeccioso. Es proceso infeccioso o inmunidad residual. Pero claro, ese es el hándicap de este diagnóstico. Pero como es tan beneficioso de haber conseguido un diagnóstico en donde no se requiere
personal especializado. O sea, el beneficio es mayor. mucho mayor que la duda de si es residual o es proceso infeccioso actual. Totalmente, totalmente. Me ha interesado mucho lo que habéis hecho con el pelo. Son las noches de la selva. Me gustaría entender más qué aplicabilidad le veis y cómo habéis interpretado el resultado de que hayan sido positivos unos cuantos y no todos. Si es un test que creéis que refleja infección pasada o es un test que refleja infección activa. ¿Cómo lo interpretaríais eso? No íbamos buscando, porque como ya he dicho, no nos dedicamos a la malaria, a Plasmodium, nos dedicamos a Leishmania en nuestro laboratorio, dentro de otros muchos parásitos. Pero al verlo en la leishmaniosis visceral por Leishmania infantum, al comprobar este hecho para la leishmaniosis cutánea humana o animal por Leishmania major, y ver que el pelo es secuestrador de DNA de patógenos, en este caso de estas dos especies, pues cuando estuvimos allí surgió la conversación, volvimos y surgió la posible colaboración. Como digo, no buscando una herramienta altamente sensible, sí específica, porque estamos hablando de PCR, amplificar una secuencia de DNA. Pero sí comprobar un hecho fisiológico, nada más. El pelo secuestra productos químicos o biológicos también, porque biológicos para Leishmania ya estaba comprobado, y ahora biológicos para Plasmodium, para la enfermedad más importante del mundo, protozoaria y desatendida, sí. El valor de esos datos, para mí ninguno, es decir, en el sentido de que son 7 de, Hombre, ¿no? son 7 de 19. Si llega a ser 1 también me hubiera conformado. Han sido 7, a lo mejor la sensibilidad es mayor y pueden ser 18 o 15. Vale, pero ahí sí se demuestra el diferente gradiente de DNA que alberga el pelo en pacientes con malaria y la posibilidad de que una muestra en donde ese DNA es estable a temperatura ambiente y durante meses o años, como hemos comprobado ya para nuestro parásito, pues hace que sea lo mismo que el papel o sangre en papel. Es una herramienta útil para poder en algún caso diagnosticar de un paciente si tiene una malaria, un papel secante cualquiera y su cabello, pues puede ser que sí. Nosotros en Leishmania lo hacemos, por ejemplo, para el cerumen. Perros con leishmaniosis, un 90-80% tienen DNA que le llamamos eliminación transepidérmica, es decir, los queratinocitos epidérmicos, incluido el pelo, entre su matriz, entre la matriz extracelular, alberga DNA, alberga antígeno y alberga inmunoglobulina, y esa amalgama es posible detectarla por inmunología, por biología molecular, nada más. ¿Existe? Sí, pues ya está. Cuando estuvimos discutiendo este tema, evidentemente como diagnóstico puro no tiene valor porque se nos escaparía mucho, habría muchos falsos negativos, ¿no? Pero sí tiene valor antropológico, sí tiene valor en la historia de la medicina, porque tú puedes diagnosticar cómo ha estado la prevalencia de malaria aquí abriendo cementerios, ¿eh? La momia. Entonces es mucho más fácil porque Nosotros propusimos, perdóname, nosotros propusimos eso, es decir, luego es DNA, sí, y ahora, ¿cómo está? Deshidratado. Deshidratado, pues entonces está estable, si no hay contaminación, no hay humedad, ese DNA puede seguir, y entonces habíamos pensado su aplicación en paleoparasitología, es decir, animales muertos y disecados, personas fallecidas, momias incluso. Y nosotros propusimos eso, pues un importante de esto de las momias de Egipto que no nos contestó, ¿no? Me gustaría que me hubiera contestado y hubiera dicho, pues sí, te doy 10 pelos de 10 momias. Pues bueno, pues yo te lo hago y vemos qué tal. Pero simplemente era por la curiosidad de hasta dónde puede llegar esta muestra, pelo, que todos tenemos pelo, para diagnosticar parásitos ancestrales o en pacientes que ya no están con nosotros, ¿no? En personas que ya no están con Claro, nosotros. lo interesante del pelo además es que refleja una duración de tiempo muy larga, porque el pelo tarda en mucho crecer tiempo. Y además puede eso, infecciones infecciones durante meses, años. el DNA se incorpora al folículo, al bulbo, y conforme va creciendo, en su ciclo de crecimiento, pues va incorporándose en esos queratinocitos que se van cornificando, cornecitos, y entre las placas queda en la punta del pelo. Tienes DNA lo mismo que lo tienes en el folículo.
El pelo es el basurero, uno de los basureros, todos los anejos cutáneos. Gracias al pelo, para quien tenga. Una cosa interesante, yo tengo particular interés por la aplicación de la tecnología y de los métodos diagnósticos simplificados en los países pobres, ¿no? Por ejemplo, el uso de técnicas menos invasivas, ¿no? Cuando tú tienes que hacer una encuesta en una comunidad, ir pinchando persona por persona, eso, aunque sea un procedimiento muy sencillo, tiene unas dificultades. Y en términos de diagnóstico, esto del pelo me parecía interesante. Hay bastantes datos sobre el diagnóstico en saliva, y eso sería también un lugar interesante y fácil de mirar. Pero bueno, es el área del diagnóstico, yo creo que es el área donde más vamos a poder progresar en los próximos años, aplicando la tecnología que ya existe a día de hoy para otras cosas y que se nos ocurra aplicarla para temas de malaria. Abro un poco las preguntas a los demás, por favor. Yo hablo mucho y empezamos con ella y después con Laura. Espérate al micro. ¿Que te den un micro? Implacable. Bueno, hola, yo soy Cayetana, soy pediatra y bueno, muchas gracias por todas las ponencias, las de esta mañana y las de ahora. La verdad es que es un tema que me interesa mucho, la malaria y la medicina tropical. Y yo tenía, bueno, 3 preguntas que se me quedan un poco en el tintero, que a lo mejor son muy básicas, pero nunca he podido resolver. Una es las convulsiones dentro de una malaria cerebral, exactamente a qué se deben, porque no sé, yo como pienso a veces que pueden ser microinfartos, pero luego no dejan, hay algunas por supuesto que dejan secuelas, pero otras no, entonces no sé muy bien la fisiopatología que da esas convulsiones. Luego otra que no tiene nada que ver, pero me gustaría saber si dentro de la leishmania, en los test que estáis haciendo del pelo, se puede, o sea, si se está extrapolando ya a población humana y no solo en perros para evitar las funciones medulares o esplénicas. Y luego la otra es, respecto a los test rápidos que había preguntado Quique, yo sí que cuando estaba en terreno sí que veo que a veces ya sabías que había un niño que incluso tú misma lo habías diagnosticado 4 semanas antes y lo volvían a tratar y me da un poco de miedo que a veces se escapan segundas causas de fiebre que no son malaria, o sea, no todo es malaria, fiebre es lo primero, o sea, es lo primero que tienes que descartar, pero no todo es eso y me da la sensación de que a veces se escapan otras cosas. Y luego ahora yo acabo de volver de Perú y en la selva de Iquitos lo que he visto es que los test rápidos ni para falciparon ni para Vivax sirven. O sea, ellos están viendo que los antígenos de los test rápidos que ellos están utilizando no les están funcionando. Entonces, como tampoco sé muy bien por qué unos antígenos sí que funcionan. No Porque tienen deleciones de la HRP2. claro. Claro. Y entonces, era preguntar si se está generando, si sabéis si se estaban generando nuevos test rápidos en diferentes antígenos para aumentar la sensibilidad según regiones. Porque claro, el panantigénico como has enseñado tú, no sé por qué, pero no funciona mucho. Y yo creo que ya, gracias. Bueno, pues por empezar por la parte que a mí me toca, con respecto a las convulsiones, ya sabes que para entrar dentro de las complicaciones tiene que ser más de 2-3 convulsiones diarias. Entonces hay una mezcla, porque por un lado hay una microobstrucción, incluso hay pequeñas hemorragias en circulito, con lo cual tienes ahí una posible causa de esa convulsión. Tienes la fiebre, que muchos niños pequeños la típica de que todos hemos visto, ¿no? Entonces hay una mezcla un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente estas tienen que ver más con el secuestro y con las pequeñas microobstrucciones que se están produciendo a nivel, creo, no estoy muy seguro, pero creo que tienen. Sí, son pequeños. Bueno, es una hipoxia generalizada, cefalopatía hipóxica por esas microobstrucciones. Reversible, porque no son obstrucciones que causen infartos graves en general, pero tienes... Y luego el 90% de los niños con malaria de convulsiones es porque pegaron unos picos febriles tan brutales que en estos cambios de temperatura hacen la típica convulsión febril. Por eso se marcó lo de las 2 o 3 por día para diferenciar... Para evitar la diferencia, o sea, una convulsión febril de un acceso febril normal, de la que podría ser aplicable a la malaria, ¿no? Para separar, pero claro...
a ti te llega la convulsión. Tienes que esperar, espérate a ver si haces 2, 3 convulsiones el día, hasta a ti te llega la convulsión. Entonces, ¿por qué la produce? Pues por un pico febril directo o por un infartito pequeñito, una obstrucción pequeña. Me parece que era para ti. Aplicaciones o... No me acuerdo bien de la pregunta, pero creo que voy. Para aplicación al calazar humano, ¿no? Nosotros cuando hicimos el primer trabajo, 2013 publicado, era en perro, y viendo su aplicabilidad. La leishmaniasis visceral canina es sinónimo o muy similar, vamos a decirlo así, a la leishmaniasis visceral o el calazar humano, ¿no? Por la misma especie. Hay mucha similitud entre los dos modelos. Cuando tuvimos este trabajo quisimos ver la aplicación de esto en animales silvestres, es decir, la leishmaniasis visceral zoonótica. Ya hemos hablado que a excepción de las 4 especies de Plasmodium, las demás, todos los Plasmodium son de animales silvestres o de animales no domésticos, los que sean, ¿no? La mayoría de las parasitosis tienen reservorios animales, en concreto Leishmania. Hicimos análisis para ver estabilidad y uso del pelo de animales silvestres y vimos que zorro, lobo, jineta, erizo, rata, también el DNA está de Leishmania, así que están infectados, están en el pelo. Por lo tanto, serviría para estudio epidemiológico. El estudio que hicimos en L. mayor para leishmaniosis cutánea lo hicimos en Balcé. El Balcé es el modelo usado animal para estudio de la leishmaniosis cutánea y la inmunidad de la leishmaniosis cutánea, ¿no? Y vimos que el pelo próximo a la úlcera, a la ulceración que provoca L. mayor, leishmaniosis cutánea localizada, pues el pelo contenía cantidad de DNA a partir de la primera semana. El estudio duraba hasta la 5ª. Lo curioso fue que el pelo se adhiere directamente del DNA que hay residual en la lesión, pero hay DNA circulante, sí, porque hay PCR que te dicen que en sangre hay DNA. ¿Qué hicimos en esos ratones? Pues nos fuimos a zonas de piel sana, se inocularon en la oreja, nos fuimos a la pata y de la pata cogimos pelo. Allí no hay ni leishmania, ni hay lesión y la piel está sana. El ADN se iba incorporando, pero más tarde y en menor cantidad. Por lo tanto, todo el pelo de un mamífero reservorio animal para leishmania excreta, elimina pelo con la renovación de la piel. Elimina DNA con la renovación de la piel. Y ya por último, lo que hicimos con el cerumen. A lo que voy, después de estos trabajos, entre el año pasado y ya se han publicado 2 trabajos muy bonitos, muy buenos, 2 o 3, en donde uno en Madrid, y compañeros seguro que hay algunos de ustedes, en donde han comprobado que el brote de Madrid de Fuenlabrada está publicado en mayo del 17. Tanto las liebres como los conejos contienen DNA y en cantidades exageradas en el pelo. Han hecho también estudios para ver la correlación entre la cantidad de DNA que hay en el pelo y la que hay en la piel, la que hay en el bazo. Estamos hablando de especies viscerales y hay una gran correlación. Por lo tanto, tiene trazas esto de que en un futuro puede ser utilizado para control de no solamente reservorios, sino saber hasta qué punto tú eres portador de o donante de parásitos. En Leishmania se utiliza mucho el senodiagnóstico. El senodiagnóstico es utilizar a ese donante de parásitos, animal o persona enferma, y coger los vectores, las luzomias en este caso para nosotros serían los anófeles, y ver si la piel contiene, en este caso sería gametocitos para la transmisión de la malaria al vector. En otros casos serían amastigotes, y han visto que efectivamente el pelo es un indicador de altas, bajas o nulas cantidades de parásitos en un organismo. Queda mucho porque estamos empezando. Yo ya lo dejaré, pero bueno. Quizá para tu pregunta de Perú y los test diagnósticos rápidos, esa es la zona del mundo donde se ha descrito mayor prevalencia de deleción del gen del HRP2. En Etiopía también hay bastante descrito. En los demás sitios cada vez hay más evidencia porque nunca se había mirado, pero es cierto que es un test que tiene una vida que probablemente dentro de unos años tengamos que usar alternativas porque empieza a fallar. ¿Más preguntas? Perdona, sí. Una pregunta en base a lo que Ciro ha comentado de la deformabilidad y si veis que es un campo de acción terapéutica. Me baso en el hecho de que la deformabilidad es una de las cosas que le hace al parásito evadir la aclaración por el bazo.
Y en base a las publicaciones de nuevos métodos de acción de algunos de los medicamentos que están en desarrollo clínico, que son inhibidores de ATP4, que se ha visto en fase 2 que tienen un mayor aclaramiento en el paciente de lo esperado por los ensayos preclínicos, si puede ser que lo que hagan es que estén favoreciendo la rigidificación de los parásitos y esto hace que sean menos eliminables por el bazo. Si pensáis que es porque normalmente, bueno, cuando buscamos métodos de actuación contra los parásitos nos vamos a las rutas clásicas, rutas metabólicas, las clásicas de todos los medicamentos que están en el mercado. Pero si puede abrir una vía de combatir al parásito. Hombre, como se decía esta mañana, hay muchas vías abiertas, probablemente ninguna sea única, ¿no? Y aquí el proceso es un proceso combinado, es decir, probablemente la rigidez del hematíe por sí sola no sea suficiente para evitar todo esto, para explicar todo esto, y por tanto evitarlo no sea suficiente para evitarlo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea suficiente con eso. O sea, hay otros factores moleculares más que por eso le preguntaba a la compañera esta mañana si ella se atrevía a darme una molécula que tuviera un futuro de verdad sobre el que apoyarnos, ¿no? Es decir, pues vamos a pelear contra esto. Y yo creo que aunque todo suma, pero por eso es tan complicado esta enfermedad, ¿no? No hay nada que exclusivamente te diga, este es lo responsable y evitando esto o potenciando lo contrario voy a mejorar o no. Por eso yo no creo que sea solo por eso, ¿eh? O sea, y no veo yo ahí una diana, no lo sé, quizás esté equivocado, pero... No, se ha hablado en los últimos meses, hay bastante movimiento en relación al uso de Viagra y cosas parecidas que podrían favorecer la rigidez y la eliminación más rápida como tratamiento complementario, no como tratamiento único. Bueno, vamos a ver, para los inhibidores ATP4 lo que se ha descrito de que los parásitos se hinchan rápidamente porque no solamente inhibe la homeostasis del sodio, sino que produce una alteración en el colesterol de la membrana. Entonces eso hace que el bazo no sigan circulando los parásitos infectados. Entonces es una de las teorías por las cuales los inhibidores de ATP4 pueden tener más eficacia de la que se esperaba. Pero también se está mirando un poco desde el punto de vista de los gametocitos. Los gametocitos maduros de estadio 4 y 5 son los únicos circulantes. Si existen compuestos que sean capaces de rigidificar esos gametocitos, evidentemente todo al final va a tener que ser utilizado en combinación, porque el problema de las resistencias existe, no va a haber una terapia que va a ser una monoterapia, pero es una de las posibilidades, porque siempre hay que pensar en algo nuevo, porque como estamos siempre buscando lo mismo, nos vamos a encontrar y nos vamos a dar contra el muro de las resistencias, y entonces hay que abrir un poco... Y el tema de la formabilidad yo creo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, pero a lo mejor abre un campo a nuevas terapias. Más preguntas. Es un poco tímidos, ¿eh? ¿Sí? Voy a llevármela un poco al terreno, ¿no? A casa. Cuando habéis estado hablando, bueno, pues de la patología en sí, de diagnóstico, en las anteriores ponencias también se ha hablado de los diferentes tipos, ¿no? de malaria que hay. Y me lo llevo aquí al terreno del emperador, de Carlos V, que se lo llevó por delante, la malaria. De Carlos V. ¿En qué puede influir el que le afecte a una persona de manera más grave o menos grave? La situación que conocíamos del emperador, que ya de por sí tenía varias enfermedades, aunque era una persona fuerte, robusta, el que le puede afectar de esa manera que llegue, o es también a lo mejor que el tratamiento no fue el adecuado, pero hoy en día, que es lo que más nos puede preocupar a nosotros como potencial usuario, como potencial paciente, ¿qué es lo que puede influir a la hora de que te afecte más o menos? Creo que lo del emperador fueron Vivax, tengo entendido, no lo sé. Probablemente sea una deducción porque por la extensión que tenía en ese momento y por la prevalencia que ha tenido en estos sitios. Y, hombre, sí que influye mucho la situación del paciente de base, influye muchísimo. Y él estaba en unas condiciones, bueno, yo no sé qué enfermedades, patologías tenía de base, pero se habla de que tenía gota, tenía no sé qué, no sé cómo estaría su sistema inmunitario. Claro. Bueno, a ver, el Plasmodium vivax se utilizó en tiempo como malarioterapia
para evitar la sífilis, creo que era, ¿no? Se ha llegado a utilizar. O sea, para evitar un mal mayor se ponía un mal menor y se inoculaba, a propósito, malaria para evitar problemas de la sífilis, que era una enfermedad mucho más temible en esa época que la malaria. O sea, Dios mío. ya nos están pitando. ¿Quieres decir algo más que esto? No, yo lo que iba a decir es que, por supuesto, la situación de la persona influye, pero también el tipo de parásito, y en aquellos entonces no había tratamiento. Mi primer contacto con el paludismo, yo soy canaria, como habrán visto, y, Se nota. y entonces allí yo trabajé 2 años y había mucho paludismo de las flotas pesqueras. Y en las flotas pesqueras, normalmente el marinero es una persona joven y fuerte. ¿Por qué uno se moría y otro no? Y era el mismo parásito. ¿Entiendes? O sea que creo que influye la situación personal de cada uno, la falta de tratamiento, pero después también hay gente que evolucionaba, que se me va, y no había manera de remontar. Es verdad que hay muchas... El parásito, probablemente el paludismo, ha sido uno de los grandes acicates que ha tenido el sistema inmunitario evolutivo en el hombre a lo largo de la historia. Es decir, hemos aprendido a generar pues, hemoglobinas mutantes para evitar esto del parásito, sistema, pues, incluso ahora están hablando de que el sistema sanguíneo, concretamente el O, protege en parte, los ovalocitos también, la anemia drepanocítica, en fin, o sea que eso ha ido evolucionando también. Es decir, muchos de estos pacientes a lo mejor pues tenían eso, una hemoglobina S o yo qué sé, pues, no sé, o sea que también influye, ¿no? O sea, Sí, por eso que digo que la respuesta individual es importante. Una mezcla de muchas cosas. Existiendo una serie de cosas de base que está claro, pero después nunca se puede garantizar la evolución que se va a tener. De todos modos, si a Vesalio se le escapó... ¿Una pregunta más? Suponemos un país que nada más que se hacen test rápidos de diagnóstico de malaria, y en el caso de tratamiento y vuelta del niño a los 15-20 días con un cuadro similar, se pone tratamiento, se supone que es residual con un test positivo otra vez, ¿no? Que allí lo único que hay es el test rápido, no hay otro, o sea, no hacemos PCR ni cogemos un microscopio ni nada, ¿no? Entonces, si esos casos de que a los 15 días te vuelve, puede ser que no hayas erradicado exactamente la enfermedad, pero puede ser otro cuadro parecido en lo que normalmente se vuelve a poner tratamiento de malaria. Es decir, podemos pensar en qué porcentaje de casos podemos pensar que eso es un falso positivo. Es decir, Porcentaje. Quiere decir, no te arriesgas nunca, ¿no? Siempre vuelves otra vez a vacunar, a poner el tratamiento. Depende del tiempo que haya pasado entre el primer y el segundo episodio. Si solo han pasado 15, si han pasado 15 días, es muy probable que no sea una nueva malaria, o sea, que no sea un episodio resuelto y reinfectado, porque no ha dado tiempo a dar la clínica. Puede ser que sea una malaria que haya estado maltratada, eso sí que puede ser, y cada vez hay más evidencia de que se usan fármacos de mala calidad, de que hay fármacos falsos que circulan, con lo cual puede ser que el fármaco que se le diera o que tomara a esta persona, que puedes saber o no saber que ha tomado, no fuera de suficiente calidad. Si tienes un test rápido, tienes la obligación de tratarlo de nuevo contra la malaria. Lo que pasa es que tienes la obligación también, como ha dicho ella, de asegurarte que no sea otra cosa. Cada vez más tenemos evidencia de que son otras cosas las causas principales de fiebre, ¿no? Porque la malaria está bajando en casi todas partes. También es cierto que la malaria muchas veces se asocia a infecciones secundarias. La infección bacteriana invasiva secundaria es muy frecuente en la malaria por falciparum en los niños. Tú puedes tener una malaria que evolucione bien, incluso que desaparezca en la gota gruesa, desaparezca la evidencia de infección aguda. El test rápido seguirá positivo porque sigue positivo 4 o 6 semanas, y lo que tienes allá a lo mejor es una infección bacteriana por salmonela secundaria. Porque la posibilidad de la convivencia de los dos, por ejemplo, falciparum y vivax, en el mismo individuo, o sea, te puede dar la posibilidad de que hayas erradicado, que hayas curado una y que mantengas la otra.
Sí, pero si has tomado un antimalárico eficaz, Vale, Pablo. no tendría por qué aparecer el Vivax. Y de hecho hubiera curado los dos, las formas asexuadas de los dos al mismo tiempo, ¿no? Es poco probable. Lo que sí que es cierto es que falciparum, por ejemplo, es uno de los factores, tener una malaria por falciparum es uno de los factores de riesgo mayores para que tengas una recidiva de un hipnozoito de Vivax que tenías en el hígado allá. Y eso se sabe y se ha visto que, de hecho, hay mucha gente que cuando en zonas coendémicas de Vivax y falciparum, cuando diagnostica un falciparum, da además primaquina, que no es el tratamiento para falciparum, sino que es el tratamiento para los hipnozoitos de Vivax, lo da concomitantemente para prevenir hace un tratamiento radical, aunque no haya evidencia de infección Vivax en sangre en ese momento. Eso no es una recomendación de la OMS, pero es una práctica bastante rutinaria por la frecuencia que ocurre. Muy bien, pues lo siento, pero tenemos que cerrar este panel de debate. Muchas gracias a todos por vuestra participación, muchas gracias al doctor Bassat por haber moderado este panel y muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones y sus aclaraciones. Un aplauso para todos.